Hola. Yuan, ¿no es este el novio de Anan? Trabajando como camarero aquí. Mi hija, ¿cómo pudo encontrar a un camarero para ser su novio? Joven QAN, lo confundiste con alguien más. ¿Cómo pudo mi hija encontrar a un camarero como novio? Mami, él es mi novio. Wei Yunting. Hola, tía. Será mejor que me des una explicación. ¿Qué haces ahí parado? Guía el camino. Realmente sin sentido de la observación. Está bien. Por aquí, por favor. Yunting, ¿por qué estás aquí? Trabajo aquí como camarero. Entonces no te vayas. Celebra mi cumpleaños conmigo. Muy bien. Espera. ¿Desde cuándo? Un camarero ha estado calificado para sentarse a la mesa y comer. Mami, ¿qué estás diciendo? Él es mi novio. Quiero que él celebre mi cumpleaños conmigo. Siéntate. Bien. Deja que el pequeño Hugh vea el mundo. Que sepa cómo es el mundo. De la clase alta. Anan. El wagyu madurado en seco de este restaurante. Es el mejor del país. Probemos esto hoy. Tomaré uno de estos. Lo siento, señor. Nuestro wagyu madurado en seco tiene un ciclo de maduración de más de 90 días. Sin una reserva. No podemos servirlo. ¿Qué quieres decir? Actualmente no podemos ofrecer este plato. ¿Le gustaría elegir otra cosa? ¿Desde cuando dictas lo que como? ¿Qué tal si lo olvidamos? De hecho, no tenemos una reserva. No. ¿Sabes quién soy? Soy un VIP de tu restaurante. Si me ofendes, haré que pierdas tu trabajo. ¿Me crees? ¿Qué ha pasado? Quiero comer esto. El wagyu requiere una reserva con 90 días de antelación. Hoy, en nuestro restaurante, solo queda una porción en existencia, la cual fue reservada por el grupo Hugh. ¿Estás seguro de que todavía lo quiere el grupo Hugh? No son personas a las que ofender. No me importa, quiero comerlo hoy. Esto. Bien, entonces haré que la cocina prepare su pedido. Parece que el dueño está usando al grupo Hugh para engañarme. Si realmente estuviera reservado por el grupo Hugh, ¿cómo podría dármelo a mí? No sirva solo una porción. Otros podrían pensar que no podemos pagarlo. ¿Qué debemos hacer? Una porción para cada uno. De acuerdo. Además, excepto él. ¿Qué estás diciendo? Él está con nosotros. Vámonos. Yunting, déjame presentarte. Ella es mi madre. Este es mi amigo de la infancia, Senyean. Hola, tía. No eres digno de estrechar mi mano. Tía. No hagas que el pequeño Hugh se sienta avergonzado. Tienes un agarre fuerte. El pequeño Hugh no está mal. Déjame decirte. La familia del hermano Sen es una dinastía médica. Su abuelo es el neurocirujano más famoso del país. Cuando buscaba una pasantía, él me ayudó mucho. Nuestra familia ha colaborado con el grupo Hugh durante 3 generaciones. Somos los representantes del grupo Hugh en el campo médico nacional. Solo un trasfondo familiar como el nuestro tiene los recursos para ayudar a Anan a lograr sus sueños. Es ese grupo WE, el conglomerado financiero líder mundial. Es muy poderoso. ¿A qué se dedica tu familia? Una familia común. Mis padres fallecieron cuando era joven. Fue mi tío quien se hizo cargo del negocio familiar y me crió. Así que no tiene padre ni madre. No me extraña que haga este tipo de trabajo. Mami, si sigues así, realmente me voy a enojar. Yunting es amable, sencillo y trabajador. Él me ayudó mucho en la escuela. Solo es pobre, eso es todo. De lo contrario, ¿quién haría este tipo de trabajo? No hay distinción entre estatus alto o bajo en el trabajo. Ganarse la vida con las propias manos es digno de respeto. Además, poder interactuar con todo tipo de personas también puede ampliar los horizontes de uno, ¿no? Tal como dije. Yunting es considerado y amable. Ampliar horizontes. Ven. Mira qué coche es este. Hermano Sen, no le pongas las cosas difíciles a Yunting. Él no lo reconoce. El nuevo Bentley Continental, sí es el que está en la entrada. Está valorado en aproximadamente 4 millones de yuanes. Tú, un indigente, ¿cómo sabes tanto sobre coches? No estarás tratando de engañar a mi hija para que te compre uno, ¿verdad? Eso no servirá. Un hombre no debería vivir de una mujer. Yunting, nunca me ha pedido dinero, pero Yunting... Chao Hugh.
Anan se va al extranjero a estudiar pronto. Lo sabes. Yuan, te vas al extranjero. Y se va mañana. Quiero ir al extranjero para obtener un doctorado en medicina, para trabajar duro por mi sueño de curar a los enfermos y salvar vidas. Pero cuando pienso en estar en el extranjero durante 6 años, no sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de que estuvieras triste. Estos 6 años, la lucha con el tío será inevitable. Que Yuan se vaya al extranjero es también una forma de protección. La escuela a la que asiste Anan es una academia de primer nivel en Europa, lo cual también está patrocinado por nuestra familia Shen. Solo con mi ayuda puede Anan realizar su sueño. Y tú, solo puedes gritar consignas. Y durante estos 6 años, aquellos con los que Anan entra en contacto son todas personas a las que no puedes alcanzar. Individuos de clase alta. Así que deberías abandonar esos pensamientos. Aún te aconsejo, no pierdas de vista tu propio estatus. Si sabes lo que te conviene, vete por tu cuenta, para evitar terminar con un final feo. Hija, joven QAN, vámonos. ¡Qué mala suerte! Yunting, lo que dijeron mi madre y el hermano Zen. No lo tomes a pecho, conoces mis sentimientos por ti. Después de que regrese, iré a hacer algo de trabajo de persuasión. Y nunca dejaré que sufras agravios de nuevo. Está bien, nadie puede separarnos. Confía en mí. Después de que regreses al país, definitivamente te daré una gran sorpresa. Te creo. Entonces hagamos un pacto de 6 años. Te gusta el auto del hermano Zen, ¿verdad? Después de que regrese, te compraré uno. Está bien. Muy bien, ve rápido. Tu familia todavía te está esperando. Entonces, recuerda venir al aeropuerto a despedirme mañana. Entrega el colgante de Jade. Pero ese chico te lo dio a ti. Mami, ¿qué estás haciendo? Mami, ya tienes el colgante de Jade que te dio el joven QAN. ¿Por qué todavía quieres este? Mami, esta es una muestra del cariño de Yunting para mí. Este tipo de basura de puesto callejero ni siquiera puede entrar en mi casa. Mami, no. Conduce. Aeropuerto. Si esperamos a ese chico un poco más, tu vuelo se retrasará. Anan, parece que Hugh Yunting no solo es pobre, sino también indigno de confianza. Tal vez. Él tiene algo urgente que atender. Vámonos rápido. Yuan. Toma esto. Ayer, te vi dejarlo en la entrada del restaurante, así que lo recogí para ti. Esta es la reliquia de tu madre, ¿verdad? Definitivamente la cuidaré bien. Yo tengo que irme. Adelante. Hugh Yunting no esperaba que tú recogieras esa basura de nuevo. Eso no es basura. Di lo que quieras. Esto es un boleto para el próximo vuelo. Durante los próximos 6 años, estaré con Anan. En ese momento, sus compañeros serán mis amigos. Sus maestros serán mis recursos. Sus superiores son los sirvientes de mi familia. Adivina, ¿cómo puedes competir conmigo? ¿Quién es ese? Viuda negra del inframundo. Jin Wangswe. ¿Quién? Del inframundo de la capital imperial. La figura peligrosa número 1. Tiene muchas vidas en sus manos. Lárgate. No te muevas. No podemos permitirnos ofenderla.
Joven Amo Hugh. Tomó 23 horas y 49 minutos. Nada mal. El digno primogénito, el joven Amo Hugh. Realmente lo calculo con tanta precisión. Podría ser solo porque llego un poco tarde. ¿Qué puedes hacerme? Puedes intentarlo. Bien. Considérame asustado por ti. Sin embargo, ahora tú y yo estamos a mano. Ya no tienes excusas para atacarme. ¿Estás interesado en colaborar una vez más Todavía ayudándote a recopilar pruebas. para ayudarme a derrocar a la actual familia Hugh? Interesante. Yuan. Espérame 6 años. 5 años después. Las acciones del tío. No seré educado. Sala de reuniones. Pequeño ingrato. Felicidades. Felicidades, joven Amo Hugh, por tomar el control de la corporación. Felicidades al joven Amo Hugh por tomar el control de la corporación. Originalmente pensé que este tipo solo hablaba casualmente. No esperaba que realmente tomara el puesto de la persona con poder en el grupo Hugh. Yo no sigo los caminos de mi tío. Todos ustedes vuelvan al trabajo. Jefe, de pronto descubrí que eres bastante encantador. Puedes unirte al grupo Hugh, pero ni siquiera pienses en mí. Traigan la propuesta. ¿Qué es esto? Te vi trabajando en esto hace 3 años. Este será el hospital general, más grande y completo del país. También es donde Yuan hará realidad sus sueños. Después de graduarse, cuando ella se gradúe, le entregaré la carta de nombramiento de directora a ella. Realmente eres devoto. Esto no puede ser. El coche que Yuan me compró, ¿verdad? Salón de banquetes. No es este el buen hombre de mi hija. Estos últimos años, ¿dónde has estado trabajando? Todavía vestido. Como un ser humano decente, ya veo. ¿Cuánto costó alquilarlo? Hablar contigo es como darte importancia, ¿no? Por el bien de Yuan, no me rebajaré a discutir con ustedes dos. ¿A quién intentas asustar? Mocoso, nuestra Anan. Ya ha ganado el aprecio del grupo UE. Construyeron un nuevo hospital específicamente para ella. Alguien como tú no es digno de mencionar a Anan. ¿Escuchaste eso? Ese es el grupo Hugh. Anan ha recibido el reconocimiento del grupo Hugh. Está a punto de convertirse en socia del grupo Hugh. ¿Sabes lo que eso significa? Nuestra familia ha practicado la medicina durante 3 generaciones. Y solo somos del grupo Hugh. Socios periféricos. Anan está a punto de dispararse a la cima. Yuan. Bentley. Cumpliste tu palabra. De ahora en adelante disfrutaré de una vida de lujo. Ve a estacionar el auto. Estás sordo. ¿A qué te refieres? Ni siquiera puedes entender palabras tan simples. No me extraña que vayas a ser un sirviente por el resto de tu vida. Yuan. Entre nosotros. ¿Hay algún tipo de malentendido? ¿Cómo puedes ver? La gente se esfuerza por alcanzar terrenos más altos. Me apoyé en las conexiones del hermano Zen en el campo médico, para ir al extranjero a realizar estudios adicionales, y gané el aprecio del grupo UE. Y el hermano Zen también está a punto de heredar miles de millones en activos. Tú y nosotros nunca hemos sido del mismo mundo. ¿No pensaste que estudié en el extranjero durante 6 años? Solo para casarte conmigo, ¿verdad? Su Yuan. Pensé que cualquiera podía cambiar, pero nunca pensé que tú cambiarías. Tienes razón. La gente cambia. Sin embargo, algunos cambian para mejor, mientras que otros solo empeoran. Dijiste, la gente se esfuerza por alcanzar metas más altas. Pero, ¿sabes? Lo que te has perdido. Este es el resultado de mis 6 años de arduo trabajo. Originalmente tenía la intención de dártelo. Decisión de nombramiento. El nombramiento como presidente. Realmente no has cambiado ni un poco. Wei Yunting, hace 6 años, usaste un colgante de jade falso para engañarme. Ahora estás usando ese truco de nuevo. ¿Qué quieres decir esta vez? ¿Vas a decir esta vez que eres parte del grupo UE? Adivinaste correctamente. Wei Yunting, no te engañes a ti mismo. En esta vida, solo eres alguien que vive en sus propias mentiras. Un ser patético.
Hugh Yuntin, en realidad no crees que, porque tu apellido es Hugh, tienes una conexión con la familia Hugh, ¿verdad? Su Yuan, te arrepentirás de esto. En mi vida, lo que menos lamento es haberte dejado. Mira este lugar magnífico. Si dependiera de ti, no lo vería ni en mi próxima vida. Bien. Puedo irme. Pero devuélveme la reliquia de mi madre. Hablas de esto. ¿Cómo se rompió? ¿Quién iba a decir que este colgante de jade barato era tan frágil? Se hizo añicos al instante. Montado sobre mí. Y todavía usando la falsificación que él le dio. Si no lo hubieras mencionado, casi lo olvido. Me prometiste que la cuidarías bien. ¿Quieres que a tu madre se la queme? Wei Yunting, ¿cómo te atreves? La reliquia de mi madre. Devuélvemela. Devuelve tu cabeza. Madre. Te he fallado. Fui un ciego. Al entregar tu reliquia a la persona equivocada. Hugh Yuntin, hoy es el día en que Anan se eleva al éxito. Al causar problemas en un momento como este, si la palabra llega a los oídos del grupo Hugh, ¿qué pasará con el futuro de Anan y su carrera? Wei Yunting, debes disculparte. El día de un ascenso meteórico. Disculparte. Grupo Hugh. Dije que te disculpes. No entiendes. Su Yuan. Ya no tienes más oportunidades. Wei Yunting, ¿qué pretendes hacer? Grupo Hugh. Nunca, absolutamente nunca, cooperará con alguien como tú. Miserable. ¿Cómo te atreves a golpear a mi hija? ¿Te atreves a ponerte violento en un lugar como este? ¿Quién se atreve a insultar? Al cabeza del grupo Hugh. ¿Qué cabeza de qué? ¿Quién es? ¿Quién te hirió así? Estoy bien. Llegué tarde. ¡Qué idiota ciego! Se atrevió a herirte así. Lo mataré ahora mismo. ¿Quién es él? Pensar que podría hacer que Jiang Wangxue se preocupara tanto por él. Exactamente. La viuda negra acaba de decir. ¿Quién se atreve a actuar contra el cabeza del grupo Wei? Podría ser que este cabeza se refiera a, escuché, que hace 2 años, el grupo se unió al grupo Wei con todas sus fuerzas. Podría ser que Wei Yunting realmente sea. ¿Cómo es eso posible? Con ese aspecto patético suyo, ¿cómo podría ser él el cabeza del grupo Hugh? Si ese fuera realmente el caso, ¿por qué seguiría trabajando como camarero? Tienes razón. Este chico solo tiene suerte. Conociendo a Jiang Wangxue, eso es todo. Todos ustedes, cállense. Olvídalo. Jefe, te hirió esta escoria. El hombre que yo, Jin Wangxue, he elegido. Haré que paguen el precio. Tengo mis propios planes. Claramente sabes lo que hizo esa mujer. Y aún así la proteges de esta manera. Personalmente la enviaré al infierno, haciéndola arrepentirse de todo lo que ha hecho. Pensé que estarías devastado por la ruptura. He visto todo tipo de tormentas. ¿Cómo podría estar tan perturbada por algo así? Entonces está bien. Dado que es tu decisión, tanto yo como el grupo Hugh, seguiremos tus disposiciones. Hablas como si el grupo Hugh te perteneciera. Con el grupo Hugh, terminaron huyendo con el rabo entre las piernas. Pero, ¿por qué está con la viuda negra, Jiang Wangxue? Tal vez solo iban en la misma dirección. Esta persona no es digna de asistir al banquete de bienvenida de mi hija. Si afecta la entrega del Hospital Yunnan por parte del grupo Wei, de la carta de nombramiento del presidente para Anan, haré que pague. Afortunadamente, Wei Yunting no se demoró demasiado. Hermano Zen, ¿estás bien? No hay problema. El banquete continúa. Juntos, nosotros, esperamos a la gente del grupo Hugh. Lo siento. Hoy
El hotel suspende sus operaciones. Por favor, retírense todos. Suspender operaciones. ¿Bajo qué fundamentos? Hoy es el día en que discutimos la cooperación con el grupo Hugh. ¿Cómo puedes simplemente suspenderlo así? Este es un asunto privado de nuestro hotel. ¿Qué está haciendo? No me toques. ¿Por qué estás en mi habitación? Cuando entraste. Te sigue doliendo la cara. Esa mujer realmente se atrevió a golpearte tan fuerte. Ya dije que estoy bien. Lo he reflexionado. Debe ser porque usted, el digno cabeza de la familia Hugh, sale sin sus subordinados. Por eso encontró tal peligro. De ahora en adelante, sin importar a dónde vaya. Lo seguiré. Si alguien se atreve a intimidarlo, le daré una bofetada hasta que se arrepienta, para evitar que vuelva a estar en peligro. La última vez fue solo un accidente. Incluso derribé a alguien como mi tío. En este mundo, ¿quién más puede representar un peligro para mí? Entonces lo que quieres decir es que ya no necesitas mi ayuda. No es necesario. Además, hoy voy al hospital Yunnan. No hay peligro. De todos modos, si no me dejas ir, no te dejaré ir hoy. Oh, Dios mío. He sido demasiado amable contigo últimamente, para que actúes con tanta audacia. Sé que me equivoqué. No me atreveré a hacerlo de nuevo. Hoy, voy a asistir a la ceremonia de inauguración del presidente del hospital Yunnan. Dejaré los asuntos de la empresa para que tú los manejes. Hice lo mejor que pude. Esto es lo mejor que pude hacer con las reparaciones. Gracias. La ceremonia de hoy es muy importante. No me decepcione. Manténgase alerta. Ustedes. Debe ser la nueva directora de Yunnan. Suyuan. Presidente Su, ¿no es así? He oído que la alta dirección del grupo Hugh la valora mucho. Ser tan exitosa a una edad tan temprana. Ciertamente debo ganarme su favor. Mire, ¿es ella la nueva profesora? He oído que la alta dirección del grupo Hugh la nombró personalmente. Escuché que también ganó el Instituto Europeo de Ciencias Biomédicas. Premio médico Eramis. Es verdaderamente joven y prometedora. De ahora en adelante, esta plataforma médica nacional más grande será su dominio exclusivo. Presidente Su. Hola, soy el presidente de cardiología, Liu Xian. Aunque soy mucho mayor que usted. Pero, puede llamarme simplemente Chao Liu. Presidente, soy Chao Chao. Soy Xiao Sun. Y yo. Muy bien. No hay necesidad de que todos se presenten. En cualquier caso, habrá muchas oportunidades para que trabajemos juntos. En el futuro, podemos conocernos gradualmente. Sí, por supuesto. Presidente Su, he oído que usted fue nombrada personalmente como presidente por el grupo Hugh. Debe ser muy valorada por ellos. ¿Podría enseñarnos cómo llegar a ser como usted? Tan joven. Y aún así recibir la atención de un coloso como el grupo Hugh. Yo tampoco lo sé. ¿Qué vio el grupo WE en mí, hasta el día de hoy? Ni siquiera he conocido a una sola persona del grupo WE. Podría ser. Porque yo soy demasiado excepcional. El grupo WE me valora. Naturalmente por mis habilidades sobresalientes. Como se esperaba de la presidente Su. Imponiendo respeto por pura capacidad. ¿No es así, todos? Sí. Ni siquiera tienes una carta de nombramiento. Y ya te has colocado en la posición de presidente. ¿Quién es este? ¿Lo conoces? ¿Es este lugar para que usted hable? Wei Yunting, ¿vas a parar alguna vez? ¿Cómo lograste seguirnos hasta aquí? Chico, este es el Hospital Yunnan. Este no es un lugar donde puedas actuar salvajemente. El proceso de nombramiento para el presidente se completó hace mucho tiempo. La presidente Su es la presidente nombrada personalmente por la familia Hugh. ¿Quién se cree que es? Diciendo tonterías aquí. ¿No es uno de tus empleados del hospital? Nunca lo he visto. He estado aquí desde los primeros días del hospital. Y soy un veterano aquí. Tengo una impresión de todos en cada departamento. Pero nunca lo he visto. ¿Alguno de ustedes lo conoce?
No lo conozco. ¿Podría ser un recién llegado? Desde que se fundó el hospital Yunnan, aún no he estado aquí. Así que es normal que no me reconozcan. Soy el primer presidente del hospital Yunnan, Hugh Yunting. Wei Yunting. Realmente estás retrocediendo a medida que envejeces. Una mentira tan torpe. Solo a ti se te podría ocurrir. No te he visto en 6 años. Realmente has cambiado mucho. Realmente vas de mal en peor. ¿Podría ser realmente el presidente? Imposible. Solo es el exnovio de mi hija. No pudo aceptar que lo dejaran. Así que vino aquí a causar problemas. Donde quiera que vaya Annan, tienes que seguirla. ¿No eres repugnante? No tengo miedo de decirte. Annan y yo. Ya hemos consumado nuestra relación. Tú. Deberías dejar de pensar en recuperarla. Tú. Hace 4 años, fundé el hospital Yunnan por mi cuenta. Pero lo que más lamento ahora es la intención original detrás de su fundación. Era para dártelo a ti, Su Yuan, con tu carácter. No eres digna en absoluto de ser la presidente de un hospital, mucho menos de ser doctora. Lárgate inmediatamente. Wei Yunting, parece que tienes algunos problemas mentales. Pero desafortunadamente, no soy del departamento de psiquiatría. ¿Hay alguien aquí que sea médico? Psiquiatra, vengan a tratar a este paciente delirante. Disculpe. Soy de cardiología. Wei Yunting. Dices que eres el presidente del hospital Yunnan. Pero, ¿alguien aquí te conoce? Incluso el director Liu. ¿Quién ha estado aquí desde que se construyó Yunnan? No te reconoce. ¿Qué tonterías estás diciendo? Hace 6 años todavía estabas en un restaurante, sirviendo a los clientes. ¿Cómo pudiste establecer una institución médica tan grande? Wei Yunting. Por el bien de nuestra relación pasada, te daré una oportunidad. Vete por tu cuenta. De lo contrario, no me culpes. Por hacer que alguien te eche. Dije. Aquí. Yo tengo la última palabra. Ustedes son los que deberían largarse. Usted dice que es el primer presidente de nuestro hospital. ¿Cómo va a probarlo? En el sistema del hospital, ¿no hay una foto del presidente? Lo sabremos una vez que verifiquemos. Red de atención médica. Presidente. El presidente en realidad no tiene una foto. Recuerdo que en el hospital, las fotos de todos se suben al sistema el día que se unen. Exacto, ¿cómo podría la foto del presidente ser la única que falta? ¿Están las suyas ahí? El mío está. Los de todo nuestro departamento están ahí. No hace falta buscar más. Actualmente el hospital Yunnan aún no tiene un presidente real. Simplemente lo estoy gestionando en su nombre. ¿Qué dijo? ¿Administrando en su nombre? ¿Ya no puede seguir actuando como el presidente? Ahora dice que solo lo está administrando. Nuestro hospital Yunnan ha estado operando durante casi 2 años. ¿Cómo podría no haber un presidente? Su mentira es demasiado transparente. Wei Yunting, realmente tienes la cara dura. Aunque tus mentiras ya se han derrumbado por sí solas. ¿Cuánto tiempo más vas a mantener esta farsa? Exacto. Este impostor incluso amenazó con echar a la presidente Su. Creo que usted es quien debería largarse. En un lugar destinado a salvar vidas. En realidad hay tanta escoria. Parece que, después de que el profesor Chen asuma el cargo, debemos hacer que él purgue a fondo a estas personas. Ayer arruinaste mi banquete de bienvenida. Hoy estás aquí de nuevo. Para interrumpir mi ceremonia de inauguración, el último rastro de sentimiento que tenía por ti se ha agotado por completo. Alguien, venga aquí, echen a este tonto arrogante. De aquí. Veamos quién se atreve. La presidente Su es una ejecutiva de alto nivel del grupo Hugh y un foco clave de atención. Es una nueva funcionaria sin equipo AIN. Esta es una gran oportunidad para ganarme su favor. Ustedes dos, echen a este hombre. Usted. Venga aquí, o si no, lo pondré a limpiar baños. Espera un momento. ¿Profesor Chen ha terminado con su trabajo? Estoy en el auditorio. Podría necesitar que vengas. Muy bien. ¿Qué? Está llamando al profesor Chen. El profesor Chen es nuestra figura número 2 en Yunnan. La gente común no está calificada para conocerlo. ¿Cómo podría conocerlo él? Esa voz de hace un momento realmente sonaba como la del viejo Chen. ¿Podría ser realmente el presidente? ¿Quién es el profesor Chen? El viejo Chen es nuestro experto en neurocirugía del hospital y también un erudito reconocido internacionalmente. En ese momento, el grupo Hugh no escatimó gastos para contratarlo, para ser el ancla de nuestro Yunnan. Durante el año pasado, todos hemos estado trabajando bajo el liderazgo del profesor Chen. Sí,
Todos fuimos entrenados por el profesor Chen. Si la corporación Hugh no lo hubiera nombrado personalmente presidente, el puesto de presidente habría pertenecido al viejo Chen. No se dejen engañar por Wei Yunting. Él no conoce a ningún profesor Chen en absoluto. Incluso si el profesor Chen estuviera aquí, él también lo echaría, sin piedad. Clínica del profesor Chen. Solo faltan 2 minutos. Espero que en 2 minutos aún puedas estar tan seguro de ti mismo como ahora. Ahora, en mi capacidad como presidente del Hospital Yunnan, emito mi primera orden. Echen a este tonto arrogante. Por mí. Tura. ¿Realmente se atreve a lastimar a la gente en Yunnan? Ustedes fueron quienes iniciaron el ataque. ¿Y aún se atreven a lanzar falsas acusaciones? Creo que todos ustedes ya no necesitan trabajar más en este país. Suficiente. Sigues actuando, ¿verdad? Sé que eres fuerte. Pero, ¿de qué sirve ser fuerte? Hoy en día, triunfar en el mundo depende de la capacidad. Y de tener dinero. Tú. Lárgate de nuestra vista inmediatamente. Ahora, ¿quién pueda echarlo por mí? Lo ascenderé 3 niveles. ¿Escuchó eso? La presidenta Su le está diciendo que se largue. Deténgase. ¿Qué está haciendo? Profesor Chen. Finalmente está aquí. Este tipo está suplantando al presidente bajo su nombre. Incluso fue grosero con la presidenta Su. Estábamos a punto de echarlo. Presidente Su. Sí. La presidenta Su asume el cargo hoy. La ceremonia de inauguración ni siquiera ha terminado. Y este tipo apareció, afirmando ser el presidente. Incluso le dijo a la presidenta Su que se fuera de Yunnan. Es simplemente demasiado descarado, gracias al ingenio de la presidenta Su. Su disfraz fue expuesto a tiempo. Profesor Chen. Hola. Soy el nuevo presidente. Y también su futuro superior. Su Yuan. Deje lo que tiene en las manos. Y hágase a un lado. Vaya, vaya, vaya. ¿Fue usted quien acaba de decir que quería echarlo? Así es. Yo soy el presidente aquí. Ahora, quiero expulsar a un loco que se hace pasar por el presidente. ¿Hay algún problema? Hija. Tura. ¿De verdad te atreves a golpearme? Usted es exactamente a quien estoy golpeando. ¿Quién le dio el valor? No solo me retrasó de ver a los pacientes, sino que también estaba preparado para atacarlo. Yo soy el presidente legítimo del Hospital Yunnan. Fui contratado específicamente desde el extranjero por los ejecutivos del Grupo Wei, como un talento de alto nivel. En este hospital, puedo hacer lo que quiera. ¿Qué se cree que es? ¿Y se atreve a llamar a otros locos? Creo que usted es un paciente delirante típico. Debes estar senil. Te lo digo. Aunque hayas estado en este hospital unos años más, no puedes depender de tu antigüedad para menospreciar a la gente. No me dejarás expulsarlo, ¿verdad? Bien. Entonces vete con él. Fuera de Yunnan. ¿Me está diciendo que me vaya de Yunnan? Presidente Su. No puede decir tales cosas. El viejo Chen es el pilar de nuestro Yunnan. Viejo Chen. En un momento como este, por favor deje de discutir con la presidenta Su. Deberíamos presentar un frente unido contra los forasteros. Así es. Me he vuelto confuso en mi vejez. Cometí un error. Mi error fue permitir que escoria como usted y Liu Xian se colaran en este hospital. Tura. Sr.HB. Lo siento. Está bien. Sr.HB. El profesor Chen es realmente tan respetuoso con él. ¿Podría ser que realmente es el presidente de nuestro hospital Yunnan? Imposible. ¿Él? ¿Cómo podría ser él el presidente del Hospital Yunnan? ¿Escuchó eso? La presidenta Su le dijo que se largara. El viejo Chen es tan respetuoso con él. Realmente intenté golpearlo hace un momento. ¿Qué he hecho? Se acabó. Todo ha terminado. Realmente no estabas mintiendo. ¿Cómo es esto posible? Solo es un camarero. ¿Cómo podría ser el profesor de Yunnan? Viejo Chen, ¿es él realmente el presidente? ¿Te atreves a cuestionarme? No me atrevería. El señor Hugh está ocupado con muchos asuntos, aunque ostenta el cargo de presidente. La gestión del hospital me ha sido totalmente encomendada desde que se fundó Yunnan. Él nunca ha venido al hospital.
Por eso nadie lo reconoce. Con razón nunca lo había visto. Hoy es su último día de trabajo. Vayan a liquidar su salario de este mes. No necesitan volver. Llévenselos. No, presidente. Presidente, por favor, tenga piedad de mí. Presidente, por favor, deme una oportunidad. Turat, realmente eres el presidente del Hospital Yunnan. Finalmente han aceptado la realidad. ¿Cómo es eso posible? Un simple camarero. ¿Cómo podría, en 6 años, establecer un hospital tan grande? Nada es imposible. ¿Cómo podría haber tal coincidencia en el mundo? Nuestra Anan finalmente logró establecer una conexión con el grupo UE, pero el hospital con el que nos asociamos es en realidad el tuyo. Hospital Yunnan. La razón por la que se llama Hospital Yunnan es que de mi nombre y el nombre de su Yuan se tomó un carácter de cada uno para nombrarlo. En aquel entonces dijiste que querías realizar tus ideales médicos, así que pasé varios años estableciendo el Hospital Yunnan. El propósito era darte un escenario para mostrar tu talento. Entonces, el Hospital Yunnan fue construido por ti para mí. Admiro tus ideales. Así que convertí al Hospital Yunnan en el hospital privado más grande del país. Quise esperar hasta que te graduaras, pudieras regresar al país para mostrar mi talento. Pero tú misma no lo valoraste. Originalmente, podría haberme convertido en presidente tan pronto como regresé. Pero me alegra haber visto tu verdadera cara. Una persona sin integridad como tú, convirtiéndose en presidente, sería un acto de irresponsabilidad hacia los pacientes. No, no es así. No es así. Yo... Nada es imposible. En aquel entonces, yo personalmente te entregué la carta de nombramiento. Su Yuan, tú misma no lo valoraste. Entonces esa era la carta de nombramiento para el Hospital Yunnan. Ahora conoces el arrepentimiento. Esta vez, ¿quieres decir que eres uno de los del grupo UE? Adivinaste correctamente. Wei Yunting. No te engañes a ti mismo. En esta vida, solo eres un miserable patético, viviendo en tus propias mentiras. No, Yunting. Créeme. Realmente no lo sabía. Esa carta de nombramiento era en realidad para el Hospital Yunnan. Yo... Ahora sabes que te equivocaste. Yunting, realmente sé que me equivoqué. Yo no sabía que hiciste tanto por mí. De lo contrario, no te habría tratado así. Tampoco habría estado con él. Yunting, dame una oportunidad más. Sabes que me gradué de una escuela de medicina en Europa. También gané el premio médico Eramis. En este país, nadie tiene mejores credenciales que yo. ¿Crees que es posible? Ya es demasiado tarde para arrepentirse. Los pecados del cielo pueden ser perdonados, pero los pecados de propia cosecha son fatales. Yunting, dame una última oportunidad. Antes de regresar al país esta vez, había afirmado originalmente que asumiría el cargo como presidente del Hospital Yunnan. Todos mis familiares y amigos lo saben. Si me tratas así, ¿cómo puedo mantener la cabeza en alto frente a ellos? Su Yuan, sigue sin arrepentirte ni siquiera ahora. ¿Crees que es realmente por el problema de tu reputación? Originalmente, este Hospital Yunnan era de nuestra familia. El presidente Hugh anteriormente, en realidad quería entregar el Hospital Yunnan a esta familia malvada. Ahora, todo es en vano. Exacto. Mira, la cara de esa mujer se ha vuelto verde. Yunting, solo por el bien de todos los años que hemos estado juntos. Cállate. No quiero decirte ni una palabra más. Vine aquí hoy solo por el nombramiento del profesor Chen como presidente. Realmente no. ¿Te importan en absoluto nuestros sentimientos pasados? Alguien tan egoísta, hipócrita como tú. Estar contigo me provoca asco. Anan, está bien. Incluso sin Yunnan. Todavía tienes a nuestra familia Shen y el apoyo de la familia Hugh. Mi padre es un profesor reconocido internacionalmente. En cuanto a recursos, nuestra familia Shen tiene de sobra. Definitivamente te daremos un buen trabajo. No, Yunting. Yo... Seguridad. Sáquenlos de aquí. No. No. Alto. Papá. ¿Qué está pasando? Shen Qingzhen, padre de Shen Yangwen. No es hoy. ¿La ceremonia de promoción del presidente de Anan?
¿Por qué es todo un desastre? Es este chico el que causa problemas. Él es. El actual cabeza de la familia Shen. Shen Qingzhen. Él es el cabeza de la familia Shen. Entonces, ¿a dónde fue Shen Wansan? Él es el hijo de Shen Wansan. Actualmente está tomando el control gradualmente de los negocios en manos de Shen Wansan. No esperaba que Shen Yangquen fuera realmente un descendiente directo de la familia Shen. Este Shen Wansan ni siquiera me dijo que estaba transfiriendo el poder. Me pregunto si este nuevo cabeza de familia es tan pragmático como el viejo. Shen Qingzhen confía en la capacidad de investigación y desarrollo farmacéutico de la familia Shen para forzar a muchos hospitales a usar sus medicamentos de alto costo. A lo largo de los años, el hospital Yunnan ha dependido del apoyo del grupo Hugh para resistir constantemente sus acciones. Presumiblemente, él ha guardado rencor durante mucho tiempo. No necesitas preocuparte por esto. La escala del hospital Yunnan y sus recursos son de primer nivel en el país. Si su familia Shen quiere tener un lugar en el mundo médico, ciertamente no romperán relaciones con Yunnan. Sí. En nombre de la familia Shen, anuncio que ya no cooperaremos con su Yunnan. Cabeza de la familia Shen, ¿qué consideraciones lo llevaron a decir esto? Usted está dificultando las cosas para mi hijo y mi nuera. Así que, ¿por qué debería seguir cooperando con usted? Creo que el cabeza de la familia Shen es un hombre inteligente. Yunnan es actualmente la mayor institución médica privada del país, poseyendo equipos mecánicos y recursos humanos de clase mundial. Créame, romper relaciones precipitadamente con Yunnan es una medida irracional. Mi familia Shen cuenta con el respaldo del grupo Hugh. Usted, un hospital recién emergente. ¿Se atreve a desafiarme? A decir verdad. Desde hace 3 años, cuando se negó a usar los medicamentos de alto costo de nuestra familia Shen, este día estaba destinado a llegar. Entonces, cabeza de la familia Shen, ¿estás seguro de que quiere romper lazos con mi Yunnan? Creo que Shen Wansan debería haberle dicho sobre la influencia actual de Yunnan en el mundo médico. Presuntuoso. Un simple niño. Se atreve a llamar a mi padre por su nombre. Así es. El viejo originalmente pretendía hoy que yo viniera y discutiera la cooperación con usted. Incluso no paraba de elogiarlo. Dicen que usted es muy destacado. Pero viéndolo ahora, usted no es nada especial. Déjeme decirle esto. Las decisiones que tomo, nadie puede cambiarlas. Maestro Shen, le aconsejo que piense claramente sobre el precio de romper con Yunnan. No arruine por un impulso momentáneo los esfuerzos de 3 generaciones. Mantener a Yunnan es lo que arruinará el desarrollo de la familia Shen. Desde que se estableció Yunnan, se ha negado constantemente a usar los medicamentos de alto costo de mi familia Shen, bajando los precios para beneficiar a los pacientes. Usted dígame, ¿debería erradicarlos o no? Maestro Shen, yo y el antiguo cabeza de su familia Shen también somos viejos conocidos. Sé que para su familia Shen no ha sido fácil luchar a través de las dificultades hasta hoy. Le recuerdo, nunca debe provocar a personas que no puede permitirse provocar. Entonces déjeme decirle también, viejo, nuestra familia Shen no teme a nadie excepto al grupo Hugh. No tememos a nadie. El objetivo del campo médico es usar medicamentos de bajo costo para beneficiar a más pacientes. Sin embargo, el objetivo de la familia Shen va en contra de esto. Inevitablemente enfrentará una reacción negativa. Soy un hombre de negocios, no un bodhisattva. Un solo vial de medicina de alta calidad, en la costa, puede venderse por millones o incluso decenas de millones. En el laboratorio, puedo hacer una fortuna. Si los extranjeros pueden ganar este dinero, mi familia Shen también puede hacerlo. El tío Sen tiene razón. Mis compañeros de clase, que estudiaron farmacia en el extranjero, lograron la libertad financiera hace años. Solo alguien como yo, que estudió medicina clínica, todavía tiene que volver a casa a buscar trabajo. Al tomar esta decisión, Maestro Shen pretende persistir en este camino oscuro hasta el final. ¿Lo sabe Shen Wansan? Le recuerdo, yo soy quien está a cargo de la familia Shen ahora. Incluso si el viejo lo supiera, que tome tal decisión, ciertamente me aplaudiría. Exacto. Desde que mi padre asumió el cargo, los ingresos han aumentado más de 10 veces. Incluso si el abuelo lo supiera, definitivamente estaría de acuerdo. Ganar dinero es comprensible. Pero uno debe tener conciencia. Desde hoy en adelante,
Haré que Yunnan establezca un departamento de I.D. para romper las patentes médicas de su familia Shen. Reducir los precios de los medicamentos y beneficiar a más pacientes. Solo hablar. Cualquiera puede hacerlo. Me gustaría preguntarle, ¿qué método planea usar para bajar los precios de la medicina de la familia Shen? La investigación científica no es como jugar a las casitas. No es tan simple. Los avances no ocurren solo porque usted los quiera. Además, con la fuerza de mi familia Shen, si no fuera por el hecho de que detrás de nosotros había apoyo financiero del grupo Hugh, podríamos haber quebrado. Hace 20 años. Con solo su pequeño hospital. ¿Tiene tales calificaciones? Tu Yunnan solo es glamuroso en la superficie. Pero en realidad, ni siquiera es digno de lustrar los zapatos de la familia Shen. Con ustedes, cobardes, luciendo así. ¿Todavía quieren romper las sanciones tecnológicas de nuestra familia Shen? Vete a dormir temprano, puedes tenerlo todo en tus sueños. No pierda tanto aliento con él. Vámonos. Maestro Shen, por el bien de Shen Wansan, le aconsejo que lo piense detenidamente. Rompe relaciones conmigo. La familia Shen seguramente se arrepentirá. Mire esto. ¿Cómo me está amenazando ahora? Eli digo. Nuestra familia Shen no solo cortará la cooperación con su Yunnan, también uniré a todos los comerciantes de la industria para rodearlo y eliminarlo. Le garantizo que en 3 meses su Yunnan definitivamente cerrará para siempre. Aprecia tus buenos días ahora. Muy pronto tendrás que volver a ser camarero. Niño, solo espere. Mañana, en nuestro evento de lanzamiento de nuevos medicamentos de la familia Shen, anunciaré las sanciones conjuntas contra Yunnan. Hoy es el último buen día. The film was translated and narrated by M Media. Vámonos. Maestro Shen, si usted sale por esa puerta hoy, no tendrá derecho a arrepentirse. Notifiquen a la familia Chu, que organiza el evento de lanzamiento de mañana, que mi Yunnan romperá todos los lazos con la familia Shen. Papá, La sala de estar de la familia Shen. ese Xu Yuntin dijo que nuestra familia Shen está a punto de sufrir una desgracia. Es verdaderamente ridículo. Ese mocoso se enfrenta a un desastre inminente. Y aún así, se atreve a amenazar a nuestra familia Shen. Verdaderamente estúpido hasta el extremo. Ese Xu Yuntin me trató. Y Anan tan miserablemente. Los dos nos convertiremos en el hazmerreír. Debes vengar esta ofensa por mí. Tío Zen. Seremos una familia de ahora en adelante. Debes defendernos. Nuestra Anan es ganadora del premio médico Eramis y graduada del Colegio Médico Europeo. Sus habilidades y calificaciones ciertamente serán de ayuda para usted. Sí, Anan es muy capaz. En el futuro, tendré que confiar en ti, papá, para que me promociones más. Ten por seguro. Si no ayudo a los nuestros, ¿podría acaso ayudar a los de fuera? ¿Todavía no se van? ¿A quién están esperando aquí? ¿Quieren que los dos los invitemos a salir? Secretaria General Shen, bienvenida. ¿Por qué está parado aquí? ¿Te refieres a ellos? El cabeza de la familia Shen ha dado una orden. Yunnan y los perros no tienen permitido entrar. Exacto. No los dejamos entrar, pero insistieron en entrar. Gente verdaderamente malvada. Presuntuoso. Lo siento, jefe. Llego tarde. Tú. Usted es el cabeza del grupo Hugh. Estas personas se atrevieron a insultar a nuestro grupo WE. Son verdaderamente audaces. Ríete todo lo que quieras. En un momento, ya no podrán reír. Hola a todos. Con él. Apoyo total del grupo Hugh. Este evento de lanzamiento de nuevo producto se está llevando a cabo según lo programado. Gracias a todos por asistir. Este es el
10º año de eventos de lanzamiento financiados por el Grupo Hugh, no es así. Como se esperaba de una familia prominente, sus recursos financieros son ciertamente vastos. Ahora, como representante de la capital imperial, anuncio que el evento de lanzamiento comienza oficialmente. Es así. Hay un invitado importante que aún no ha llegado. Por lo tanto, retrasaremos el inicio 10 minutos. ¿Es esto una broma? ¿Quién no es un miembro de la alta sociedad de la capital imperial? Hacer que tantos de nosotros esperemos por una sola persona. ¿Ves eso? Esta es la brecha de clase. Solo nosotros sabemos que hoy, el cabeza del Grupo Hugh honrará el evento con su presencia. Ellos están todos en la oscuridad. Sin embargo, el prestigio del jefe del Grupo WE es tal que es bastante grande. Incluso con todos los miembros de la alta sociedad de la capital imperial aquí, todavía tienen que esperar. Por lo tanto, debemos mantener una buena relación con el Grupo Hugh. Con solo una palabra del Grupo Hugh, nuestra familia Shen puede permanecer gloriosa por otros 100 años. Ahora, por favor, den la bienvenida a la representante del patrocinador, señora Chen-Lin, al escenario para su discurso. Esta es la secretaria jefe del Grupo WE. Ella es, de hecho, una persona impresionante. Ciertamente. Escuché que el puesto de secretaria en el Grupo Hugh es hereditario. Tomemos a Chen-Lin, por ejemplo. Su familia por generaciones ha estado sirviendo a la familia Hugh. Se puede decir que ella es una confidente absoluta del Grupo Hugh. Este secretario general del Grupo Hugh se me hace tan familiar. ¿Qué te pasa, hijo? No podrías estar tan impactado por una mujer hermosa que ni siquiera puedes moverte. Déjame decirte, esta mujer es alguien a quien nuestra familia Shen no puede ganar. Chen-Lin, la vi ese día con Hugh Juntin. Supongo que todos aún no saben que para el evento de lanzamiento de hoy, el patrocinador detrás de escena es precisamente nuestro Grupo WE. El jefe del Grupo WE siempre ha estado comprometido con distribuir la riqueza equitativamente a cada persona y cada lugar que pueda beneficiarse. Todos los presentes son todos élites del mundo médico. Supongo que todos saben, hoy en día, los estándares médicos nacionales están muy por detrás de los estándares extranjeros avanzados. Por lo tanto, a toda costa, establecimos el Hospital Yunnan. Así que así fue como surgió el Hospital Yunnan. El cabeza del Grupo Hugh es simplemente demasiado grande. Realmente quiero conocer a este cabeza de la familia Hugh. Hermano Zen, ¿qué dijiste? ¿Cómo podría ella estar al lado de Wei Yunting? Así es, Xiao Kuan, la confundiste con otra persona. Ella es la secretaria jefe del Grupo WE. ¿Cómo podría ser posible que alguien como Wei Yunting pueda llegar a ella? Escuché antes que el día que Anan regresó al país, Hugh Juntin causó una escena en el banquete de bienvenida. Además, esta Jin Wangsue, escuché, también estuvo presente en la escena ese día. Esta Jin Wangsue está involucrada con fuerzas clandestinas. Chen-Lin proviene de un trasfondo noble. Sí, Hugh Juntin pudiera contactar a Jin Wangsue. Podría ser posible, pero para Hugh Juntin, poder acercarse a Chen-Lin es algo completamente imposible. Exacto. La capacidad de Wei Yunting para lograr un regreso podría ser porque se aferró a las faldas de Jiang Wangsue. Esta Jiang Wangsue también es una ejecutiva de alto nivel del Grupo WE. Ahora, la excusa para ayudarlo a construir el Hospital Yunnan está establecida. No, recuerdo muy claramente. Chen-Lin estaba justo al lado de Jin Wangsue ese día. Y su actitud hacia Hugh Juntin era... ¿Qué fue eso? Muy respetuosa. ¿Qué? ¿Qué? Nuestro Grupo WE siempre ha estado comprometido con unir los recursos médicos nacionales en una sola fuerza. De esta manera, los pacientes nacionales ya no envidiarán los recursos médicos extranjeros avanzados. Con este fin, el jefe de nuestro Grupo WE también ha venido a la conferencia de prensa de hoy para promover este concepto ante todos. El cabeza del Grupo Hugh está asistiendo al banquete en persona. Dios mío, que acabo de oír. Realmente puedo ver al legendario jefe del Grupo WE hoy. Sin embargo, aquí en la escena hoy, ocurrió algo que es muy desalentador. Nuestro Grupo WE debería haber sido el protagonista de esta conferencia de prensa. Sin embargo, en la entrada, alguien con motivos ocultos
Nos obstruyó maliciosamente. ¿Quién? ¿Quién es tan audaz como para atreverse a causar problemas al grupo Hugh? Podría ser que ellos bloquearon al cabeza del grupo Hugh. Incluso con 9 vidas, uno estaría acabado. Dijeron que detuvieran a la persona. Imposible. ¿Cómo podría haber tal coincidencia? Y ahora, el jefe de nuestra familia Wei, el jefe de nuestra familia Wei, ya ha llegado al sitio de la conferencia de prensa. Este anciano es el cabeza del grupo Hugh. ¿Qué? Este es el antiguo cabeza de la familia Shen, Shen Wansan. Papá, ¿por qué estás aquí? Hijo rebelde, ven aquí. Papá, a fin de cuentas, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Todavía recuerdas que soy tu padre? ¿Escuchaste una sola palabra de lo que dije? Si hubiera llegado un paso más tarde, toda nuestra familia Shen habría sido arruinada por tus manos. Abuelo, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estoy tan enojado? En aquel entonces, cuando te entregué la familia Shen, ¿qué te dije? Dije que cooperaras con el hospital Yunnan y que mantuvieras una buena relación con Hugh Junting. Eres muy bueno actuando a mis espaldas para trabajar en contra de Hugh Junting. Así que, esto es de lo que estabas hablando. Ahora mismo. Simplemente no queremos cooperar con Hugh Junting. Además, nuestra familia Shen ahora ya no tiene necesidad de cooperar con ellos. No fue lo suficientemente claro. Por teléfono, simplemente dejaste que te entrara por un oído y te saliera por el otro. ¿Tienes alguna idea de quién es realmente Hugh Junting? Por supuesto que sé. ¿Quién es Hugh Junting? Papá, ahora he contactado ya a todas las familias ricas y poderosas de la capital imperial para formar una alianza médica. Ya hemos expulsado a Yunnan del juego. Lo sé. Codicias los recursos de Yunnan. Pero ahora, no solo no necesitamos cooperar con ellos, incluso podemos anexarlos para una empresa tan altamente rentable y sin costos, que podría no gustarme. Así es, abuelo. Así es, abuelo. Es claramente ese Wei Yunting quien insistió en bajar los precios de los medicamentos y ponerse en contra de todos. Tío Zen es el indicado, quien es la esperanza futura que guiará a todos hacia la fortuna. Ciertamente, maestro Shen, si no fuera por la coordinación del cabeza de la familia Shen, nuestra alianza ni siquiera se habría establecido. Esta es la mayor unión que las fuerzas médicas de la capital imperial hayan tenido jamás. Bien dicho. Una vez que anexemos a Yunnan, lideraré nuestra alianza para salir de la capital imperial. Cuando llegue ese momento, tendremos hospitales a nivel nacional y mundial, viniendo a comprar nuestros medicamentos de alto precio. Todos ustedes. Exijo en este momento que vayan de inmediato a disculparse con Hugh Junting. Papá, ¿qué demonios estás diciendo? ¿Tú quieres que me disculpe con él? Sí, discúlpate. ¿Tienes alguna idea de quién es Hugh Junting? ¿Cuál es su estatus? Por supuesto que sé cuál es su estatus. Solo este niño es siquiera digno de luchar contra mi familia Shen. ¿Yo? ¿Quieres que me disculpe con él? No hice nada malo. ¿Por qué debería disculparme con él? Canalla. Si no te disculpas con Hugh Junting, nuestra familia Shen será destruida por tus manos. Papá, frente a toda esta gente, me golpeas. Sí, te golpeé. Si no te disculpas con Hugh Junting, te golpearé de nuevo. Date prisa. Ve. Presidente Hugh. Yo, Shen Wansan, que no supe disciplinar a mi hijo. En su nombre, le pido disculpas. Shen Wansan. No aceptaré tu disculpa. Papá, ¿qué estás haciendo? Has perdido la cabeza. No he hecho nada malo. ¿Por qué debería disculparme con él? Cállate. Abuelo, ¿qué hizo exactamente mal mi padre? Claramente, él fue quien nos atacó primero. Ustedes dos realmente no tienen remedio. Realmente me arrepiento de haberles entregado la familia Shen. Presidente Hugh, en nombre de la familia Shen y de estos dos canallas inútiles, le pido disculpas. Papá, ¿qué estás haciendo? Te estás arrodillando ante un subordinado. También estás tratando de humillar a nuestra familia Shen. Presidente Hugh, dígame qué debo hacer exactamente para que usted lo perdone. Puede decírmelo. Ahora, por favor den la bienvenida al poseedor del poder de nuestro grupo Wei.
Al escenario para un discurso. And narrated by M Media. El responsable del grupo Hugh. ¿Dónde está? Acabo de oír que iba a dar un discurso. Exacto. No lo veo. Podría ser que no vino. El poseedor del poder de nuestro grupo WE ya ha llegado a la escena. Papá, deja de hacer un espectáculo. El responsable del grupo Hugh estará aquí en cualquier momento. No dejes que él vea a la familia Shen como un hazmerreír. Así es. Hoy es el gran día para nuestra familia Shen. Para congraciarnos con la familia Hugh. Nada puede salir mal. Todos ustedes. ¿Quién es esta persona tan audaz? El presidente Hugh está a punto de dar un discurso en el escenario. Y todavía se atreve a vagar por ahí. ¿Qué está haciendo? Esta dirección. No parece que vaya al baño. Su destino. Parece ser el escenario. ¿Es esto algún tipo de broma? Hugh Juntin, ¿qué estás haciendo? Subir al escenario, por supuesto. Para dar el discurso de invitado. Mocoso. Estás loco. Secretario General Chen invitó a nada menos que al cabeza del grupo Hugh al escenario. Nunca sería tu turno. Este pequeño mocoso desconocido. ¿Qué tal si dijera que yo soy el cabeza del grupo Hugh? ¿Qué? Él dijo que él es el cabeza del grupo Hugh. ¿Alguno de ustedes cree eso? ¿Le creen? Wei Yunting. Realmente eres adicto a presumir. Tura, te atreves, en una ocasión como la de hoy, a suplantar al cabeza del grupo WE. ¿De verdad crees que el grupo WE es alguien fácil de intimidar sin temperamento? Solo haces esto porque el Yunnan que fundaste Translated and está a punto de caer en el narrated bolsillo de by nuestra M familia Media. Shen. Estás desesperado. Quieres aprovechar esta oportunidad para armar un escándalo, para llamar la atención del grupo Hugh, ¿verdad? Niño, déjame decirte, no tienes ninguna oportunidad. En el pasado, si recibiste el favor del grupo Hugh, así fue como pudiste abrir un hospital como Yunnan. Pero ahora, el grupo Hugh apoya a nuestra familia Shen. Mira a tu alrededor. Ni siquiera tienes a una sola persona decente a tu lado. ¿Cómo puedes luchar contra mí? Dije que eran un montón de descerebrados y aonas y no me creyeron. Anteriormente en Yunnan, sufriste una pérdida. Solo ha pasado un día y ya lo has olvidado. Desprecio. Ese día, solo tuviste suerte. ¿Crees que tu suerte te acompañará hoy? Déjame decirte, el puesto de cabeza del grupo WE es un cargo hereditario. Eres un extraño. ¿Qué derecho tienes a suplantarlo? El cabeza del grupo WE. Hugh Juntin, cuando presumes frente a nosotros, realmente no hay nada que podamos hacerte. Pero ahora estás fingiendo frente al grupo Hugh. Tu final será sin duda miserable. Entonces nosotros esperaremos y veremos. Por favor, suba al escenario para dar su discurso. Este secretario general Chen realmente está invitando al director de Yunnan. Parece ser cierto. ¿Pero por qué? ¿Dónde está el cabeza del grupo WE? Secretario Chen, ya me he aliado con las 4 grandes familias de la capital imperial. Hemos formado una alianza médica para atacar conjuntamente todas las industrias bajo Yunnan. Después de hoy, el estatus de Yunnan caerá en picado. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna necesidad de que usted invite a Hugh Juntin, este director interino de Yunnan, al escenario. Exacto, secretario general Chen. Alguien como Hugh Juntin ni siquiera es digno de hablarnos. Un hombre que está a punto de convertirse en un perro. ¿Qué derecho tiene a hablar en nuestra alta sociedad? Tienes razón, Wei Yunting es un mentiroso habitual. De hecho, se atrevió, justo frente a ti, a suplantar al cabeza del grupo WE. Ya verás. Estoy llamando ahora mismo, para encontrar a alguien que le dé una lección. Parece que todavía no se han dado cuenta de quién es el verdadero protagonista de esta conferencia de prensa. Originalmente, quería echarlos a todos de aquí. Pero ahora, de repente quiero ver sus reacciones cuando sepan la verdad. Especialmente la suya. Mantengan los ojos bien abiertos y miren con atención. Este secretario general Chen, ¿por qué me llamó de repente? Podría ser que esté insatisfecha con algo que hice. Ahora lo entiendo. En la superficie, tanto Yunnan como la familia Shen son fuerzas respaldadas por el grupo Hugh.
Si trato con Yunnan directamente, equivale a faltarle al respeto al grupo Hugh. Pero no tengo más remedio que hacerlo. Secretario Chen, sé que si tomo medidas contra Yunnan, podría ser perjudicial para la familia Hugh. Sin embargo, una vez que haya resuelto los asuntos con este joven, iré personalmente ante el cabeza del grupo Hugh para ofrecer mis más humildes disculpas. Por favor, sea tan amable de transmitir el mensaje de que nuestra familia Shen siempre será leal a el grupo Hugh. ¿De qué está hablando? La persona que está aquí de pie es el cabeza del grupo Wei. Ya sabes ahora. ¿Quién es exactamente el señor Hugh? ¿Tienes idea de cuántos problemas has causado? Señor Hugh, todo esto es por culpa de este insensato. Acaba de regresar del extranjero y no conoce su lugar. Puede golpearlo si quiere, o regañarlo si es necesario. Pero por favor, haga lo que haga, no cancele la cooperación entre nuestras dos familias. El secretario general Chen realmente dijo que él es el cabeza del grupo Hugh. El director de Yunnan es en realidad el cabeza del grupo Hugh. No me extraña que se desarrollara tan rápido. El grupo Zen y las otras familias estaban en realidad conspirando contra el grupo Wei. Esto es verdaderamente ridículo. Ya que el viejo cabeza de la familia Shen es tan sincero, entonces te daré una oportunidad. Suéltame. Papá, no debes creerle. Ya veo. Debe ser que este mocoso y este secretario han llegado a algún tipo de acuerdo. Por eso, se aliaron para engañarnos. Bien, Hugh Juntin. Tus métodos son verdaderamente despiadados. Lo tengo. Hugh Juntin, sobornaste al secretario de la familia Hugh. Porque querías luchar contra nosotros hasta la muerte. No es así. Casi me dejas engañar por ti. Nunca esperé que incluso el secretario general del grupo Hugh pudiera ser sobornado por ti. Parece que realmente te subestimé. Sin embargo, tu mayor error fue hacerte pasar por el cabeza del grupo Hugh. Probablemente aún no lo sepas, pero hace 7 años tuve el honor personal de conocer a ese caballero. Parecía ser un anciano, incluso mayor que yo. ¿Cómo podría ser un novato como tú? Ya lo he dicho antes. Nuestra familia Shen ha colaborado con la familia Hugh durante 3 generaciones. Nuestro conocimiento de la familia Hugh está mucho más allá del de un miserable como tú. Ahora contactaré a la familia Hugh para tratar adecuadamente a ustedes dos, esa pareja desvergonzada. Ya he dicho que él es el cabeza del grupo Wei. Imposible. No lo creo. Deja de intentar engañarme. Ahora mismo voy a encargarme en nombre de la familia Hugh de ustedes dos bastardos que se hacen pasar por la directiva del grupo Hugh y difaman al grupo Hugh. Hombres, entren. Esto son fuerzas del bajo mundo. La familia Shen, ¿cómo podría estar involucrada con ese mundo criminal? En aquel entonces, la conocida como la Viuda Negra, la líder clandestina Jin Wangswe, por alguna razón desconocida, estaba decidida a buscar refugio en el grupo Hugh. Estos hombres bajo su mando no estaban dispuestos a seguir el camino recto con ella, así que fueron reclutados por mí. Tú, canalla. Nuestra familia Chen hace negocios de forma honesta y limpia. ¿Cómo pudiste mezclarte con gente del bajo mundo? Suficiente. Hacer negocios de forma honesta y limpia. Los negocios nunca son tan simples. Si no fuera porque todos estos años he estado reclutando secretamente las fuerzas dejadas por Jin Wangswe para actuar como protección de la familia Shen. ¿Cómo podría la familia Shen tener su gloria actual? Viejo maestro, solo espere y verá. Vea cómo su hijo maneja a los competidores comerciales de nuestra familia Shen. A decir verdad, durante los años que la familia Shen ha estado en mis manos, siempre he hecho las cosas de esta manera. Tú. Hugh Juntin. ¿Lo ves? Esto es lo que llaman
La fuerza hace el derecho. Todos los presentes hoy dependen de mi familia Shen para su sustento. Incluso si te mato ahora mismo, ellos no serían capaces de decir una palabra. Esto es a lo que se refieren con: rechazaste el camino al cielo. ¿Y dónde no hay puerta al infierno? Entraste a la fuerza. Si hubieras sabido que terminarías en esta situación, porque te habrías molestado en aparecer hoy. Presuntuoso, ¿crees que no existo? Lárgate. He estado disgustado contigo desde hace mucho tiempo, confiando en tu alto cargo y gran poder en el grupo Hugh. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? No. Te lo digo. No funcionará. Hoy voy a darles, en nombre del grupo Hugh, una lección adecuada a ustedes dos. Insensatos que buscan la muerte. Ataquen. Reconozco a ese líder. Solía seguir a la viuda negra. Puede derrotar a 5 personas él solo. Esta gente es de lo peor. No podemos permitirnos provocarlos. Ese chico que finge ser la persona con poder del grupo Wei se meterá en problemas. ¿Qué te parece, mocoso? ¿Tienes miedo ahora? Estos hermanos son todos maestros sin igual. Si no fuera porque en aquel entonces Jin Wangshui apareció de la nada y unificó todas las fuerzas clandestinas de la capital imperial, ellos habrían sido héroes de sus propias regiones hace mucho tiempo. Héroes de sus propias regiones. A mi parecer, no son más que cobardes. ¿Qué dijiste? No te excites. Cálmate, cálmate. Mocoso, puedo darte una oportunidad ahora. Siempre y cuando te arrodilles ahora y te arrastres entre mis piernas y transfiere todas las acciones de Yunnan totalmente a mí. Podría considerar dejarte ir hoy. Parece que estás muy confiado. Por supuesto, estás completamente solo ahora. ¿Con qué pretendes luchar contra mí? Tu vida y tu muerte ahora dependen de un solo pensamiento mío. Te aconsejo que te arrodilles obedientemente y me digas que admites tu derrota. Y tal vez considere perdonarte la vida. Lárgate. Ustedes. ¿Qué? La vida de quién ahora está en manos de quién. Él es realmente tan poderosa. No hagas quedar mal al joven amo Hugh. Papá, no tengas miedo. Solo tiene mucha fuerza, eso es todo. Mocoso. ¿De qué te sirve hacerte el duro conmigo? Cuando yo andaba por las calles, tú aún estabas en el vientre de tu madre. Eres bueno peleando, ¿no? ¿De qué sirve saber pelear? Hoy en día, en la calle, no solo cuenta la fuerza. Cuenta tener muchos hermanos. Seguramente no pensarás que hoy solo traje a estas 4 personas. ¿Quieres decir que tienes mucha gente? Por supuesto. Hoy es el día en que mi familia Shen está a punto de alcanzar un gran éxito. Como no iba a considerar las medidas de seguridad en el lugar. A decir verdad, en este edificio, por dentro y por fuera, he apostado a un total de no menos de 200 personas. Puedes imaginar, si estas 200 personas vinieran hacia ti, ¿qué te sucedería? ¿Qué te parece? ¿Tienes miedo ahora, mocoso? No importa lo bien que pelees y qué. Ahora mismo, los llamaré para que se encarguen de ti. Jin Wangshui. Jefe. He cumplido mi misión. Bien. ¿Qué? ¿Llamaste refuerzos? No. Déjame decirte que es demasiado tarde. Hoy, entre tú y yo, solo una persona
podrás salir viva de aquí. Puedes intentarlo conmigo. Bien. Tú te lo buscaste. No te arrepientas. Todos entren. Agarren a este mocoso. Y derrótenlo. ¿Qué están esperando? Están todos sordos. ¿Dónde está el responsable? Tráiganlo ante mí. El responsable está aquí. Qué lástima. El responsable ya no puede hablar. Jin Wangsue. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? Pochaste a mi subordinado. Así que no se me permite al legítimo emperador subterráneo aparecer. Has llegado en el momento justo. Es este mocoso. No solo causó un alboroto en el lanzamiento del nuevo fármaco del Grupo Hugh, sino que conspiró con el secretario Chen para hacerse pasar por el cabeza del Grupo Hugh. En efecto, presidente Jin, La herida en su cara. La hiciste tú. no fui yo. Mi padre la golpeó. Tienes mucho descaro. Te atreves a tocar a alguien de mi Grupo Hugh. Jin Wangsue, ¿qué significa esto? Nuestra familia Shen está ayudando al Grupo Hugh a deshacerse de una plaga. Deshacerse de una plaga. Deshacerse de una plaga. Este tipo es quien se hace pasar por el cabeza del Grupo Hugh. Tú. Jin Wangsue, del Grupo Hugh. Presenta sus respetos al cabeza del Grupo Hugh. Levántate. ¿Qué? Realmente él es el cabeza del Grupo Hugh. Así es. Su nombre es Hugh Juntin. Su apellido es efectivamente Hugh. Ahora, esto se ha convertido en una broma monumental. El grupo Zen originalmente pretendía usar el día de hoy para ganarse el favor del grupo Wei, pero, en cambio, hacia su cabeza, no solo usaron lenguaje soez, sino que incluso levantaron la mano para golpearlo. Él realmente es el cabeza del Grupo Hugh. Si realmente es el cabeza del grupo Wei, entonces todo lo que le hicimos hoy. Mami, ¿qué sucede? Mami, ven, ven. Presidente Hugh, usted es el cabeza del Grupo Hugh. ¿Por qué? No le había escuchado mencionarlo antes. ¿Por qué? ¿Acaso los asuntos del Grupo Hugh también necesitan ser explicados a ti? Sí, sí. Junting. Tú realmente eres el director ejecutivo del grupo Wei. ¿Cómo es eso posible? Solo es un camarero. ¿Cómo podría ser el cabeza del Grupo Hugh? No. Lo he visto. El cabeza del Grupo Hugh. Dijiste que era un anciano, no. Muéstraselo. Parece que eres bastante curioso sobre el cabeza de nuestro Grupo Hugh. Muy curioso, de hecho. Es la persona a la que te refieres. Él. ¿Qué está pasando? La persona en esta foto es mi tío. Debido a delitos financieros, ahora mismo se está pudriendo en la cárcel. Esto. Deja de jugar a tus jueguitos. Tu gente ya ha sido eliminada por mí. Envíen el aviso. Todos los negocios con la familia Shen deben ser completamente cortados. Terminen toda cooperación con la familia Shen. Presidente Shen, el Grupo Hugh, de repente, canceló su cooperación con la familia Shen. ¿Qué? Todos los socios comerciales han terminado su cooperación. No pueden cancelar la cooperación. Si cancelan la cooperación, la familia Shen estará acabada. No puedes cancelarlo. Junting. Por el bien de nuestros más de 10 años de historia juntos. No serías tan cruel, ¿verdad? ¿10 años o más? Te lo dije antes. Estar contigo durante más de 10 años me provoca asco. Yo. Lárgate. ¿Quién te dio permiso para tocarlo? Junting. Yo. Realmente sé que me equivoqué. No sabía que eras el cabeza del grupo Wei. Si lo hubiera sabido antes, nunca habría hecho esto. Yo. Así que ahora sabes que te equivocaste. Su Yuan, afortunadamente, descubriste mi identidad como cabeza de la familia Hugh. De lo contrario, realmente no habría sabido cuánto tiempo tomaría ver tu corazón negro. No es así. Es que no entiendes el lenguaje humano. Lárgate. Hija. Esta vez, el cielo de la capital imperial está a punto de cambiar. LOSCHO, los Wu, los Chen, los Wang y la familia Shen están completamente acabados. ¿Quién les dijo que fueran tan ciegos? Provocar a la familia Hugh. Junting. No puedes dejar que terminen la cooperación. Te lo ruego. Mientras estés de acuerdo, haré cualquier cosa. No me querías siempre. Mientras no dejes que terminen la cooperación. Su Yuan, Estoy dispuesta. estás intentando
Ponerme los cuernos en mi propia cara. Cállate. Si no fuera por ti, ¿cómo podría haber traicionado a Yunting? Debería haber sido la matriarca de la familia Wei a estas alturas. Es todo tu culpa. Cállate. Su Yuan, ¿qué clase de confianza te hace pensar que aún aceptaría que te lanzara sobre mí? Presidente Hugh, retiro lo que acabo de decir. No debía haberme metido con usted. Y ciertamente no debía haberme metido con Yunnan. Estoy totalmente de acuerdo con sus objetivos estratégicos para la industria médica. Anuncio hoy que todos los precios farmacéuticos de nuestra familia Shen se reducirán en un 90%. ¿Cree que esto es aceptable? Suficiente. Detén tu acto hipócrita. No es que tú sepas que te equivocaste, sino más bien que sabes que estás acabada. No. No es así. No es así. Mientras sirva para desahogar tu ira, haremos cualquier cosa que pidas. Escucharemos lo que sea que digas. A partir de hoy, lo que sea que quiera que haga, nunca diré una sola palabra de rechazo. Cabeza de la familia Shen. Hace un momento no te veías así en absoluto. Sí, Hugh, frente a usted. No soy nada. Se lo ruego. Sé que me equivoqué. Papá, di algo rápido. Es demasiado tarde. Se acabó. Se lo ruego. Sé que me equivoqué. Hace un momento, cuando usted me presentaba la identidad del CEO Hugh, no estaba escuchando con atención. Merezco morir. Ahora realmente sé que me equivoqué. Se lo ruego. Por favor, diga algunas buenas palabras por mí al CEO Hugh. Ayúdeme a persuadirlo, por favor. Papá, ¿realmente quieres quedarte mirando como la familia Shen es destruida en un instante? Todo se acabó. Hijo. Planeo vender los activos de la familia Shen y regresar a ese pequeño pueblo de montaña en Susan, a cultivar la tierra y criar algunas gallinas. ¿Está bien? No. Papá, no puedes hacer esto. Papá, tomó 3 generaciones de acumulación de la familia Shen lograr finalmente salir de aquel pueblo. No quiero volver. Papá. Suficiente, cállate. Eres muy ruidoso. Yunting, estoy arrodillada ante ti. ¿Qué hace falta para que me perdones? He estudiado durante más de 20 años y soportado tantas dificultades. Realmente no puedo dejar que todo termine así. Realmente. Te lo ruego. Sé que me equivoqué. Nunca volveré a cometer este tipo de error. Yunting, realmente sé que me equivoqué. Yunting. Presidente Hugh, todo fue un malentendido anterior. Fue solo porque esos miembros de la familia Shen me engañaron. Está bien. Todos cometen errores. Solo redímete con tus acciones. Sí, Presidente Hugh, me haré cargo de las industrias de la familia Shen. En su totalidad, no permitiré que su familia siga siendo una plaga para la industria médica. Presidente Wei, por favor prepare su discurso. Conferencia de prensa. Aunque hubo muchos pequeños incidentes hoy, el resultado es bueno después de todo. A continuación, demos la bienvenida al cabeza del grupo Wei Yunting, para dar su discurso en el escenario. Hoy es la primera vez, como cabeza del grupo Hugh, que aparezco ante todos. Todos los presentes aquí son de la comunidad médica de la capital imperial, los pilares y piedras angulares. Por lo tanto, pretendo anunciar en la conferencia de prensa de hoy los últimos resultados de investigación y desarrollo del grupo Hugh. En esta lista están todos los desafíos médicos que mi grupo Hugh ha superado. El 70% de estos son enfermedades terminales. Y nosotros ya hemos encontrado los tratamientos. Hoy, pretendo compartir todos estos resultados con todos. ¿Qué estoy viendo? Estos son todos métodos para tratar el cáncer. Cualquiera de estos, si se presentara, sería un logro que sacudiría al mundo, que revolucionaría el mundo médico. Porque nuestra filosofía es que la atención médica avanzada ya no será el privilegio exclusivo de los ricos, sino más bien asegurar que las personas que viven en esta tierra disfruten por igual del derecho a la atención médica, beneficiando a más pacientes. Bien. Por lo tanto, hemos decidido que usted abordará los desafíos médicos, mientras el grupo Hugh proporciona la financiación. Creo que mientras trabajemos juntos, ciertamente podremos eliminar las dificultades del mundo. Lo haré. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Hoy es solo nuestro primer paso. Creo que en el futuro, mientras fortalezcamos nuestra cooperación, ciertamente podremos llevar la atención médica nacional al siguiente nivel, beneficiando a más personas. Ahora, aquellos interesados en cooperar con el grupo Wei, por favor pasen al frente para registrarse. ¿Qué haces ahí parado? Ve y ayuda. Has terminado tus asuntos importantes. Así que ya no me necesitas a tu lado. No es necesario. Entonces me voy. Oye,